Buenos días, profe. Hola Karen, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, profe? Excelente, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo van esas actividades? Bien, bien, profe, sí, señor. Profe, qué pena. Ayer terminamos el trabajo en CIPAS, Camilo y yo, pero para cargarlo no me permitió. ¿Ya de la unidad uno o qué? Sí, profe. A ver, miro a ver qué pasó. Producto uno, a ver qué pasó. 14 de marzo. Bueno, ya de permitirte subirlo. Listo, profe, ya lo voy a cargar. Ok, perfecto. Buenos días Camilo, ¿cómo le va? Listo, profe, ya lo cargué. ¿Viste Karen? Sí, pero tómese el cafecito con juicio. Tranquilo.
¿Estaban en tutoría, Karen? No, profe. ¿La primera? Sí, señor. Ah, bueno, pues están perezosos tus compañeros. Buenos días, profe. Camilo, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, sí, señor. Qué pena, es que tenía ahí un problema con la computadora, pero ya. Bien, Firme, porque firme. a mí me han Y eso matriculado a vi otra que estabas matrícula. tratando de entrar y no podía. Yuleni, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, profesor, buenos días, profe. Tengo una situación y es que estoy en habilidades gerenciales ahorita. ¿Sí? ¿Usted va a grabar la sesión, profe? ¿Está grabando ya? Ah, bueno, ¿será que puedo entonces verla después? Porque es la primera vez y no me he podido conectar nunca con esta clase, entonces la idea es al menos poder estar en esa. Tranquila, para mí no hay ningún inconveniente, es decir, con mucho gusto. Esperemos que al final de la sesión, pues, Zoom me la baje para podérselas mostrar, para podérselas montar en el Moodle. Ah, bueno, Camilo, buenos días. Creo que va a ser el internet. Buenos días. Profe, qué pena. Buenos días, gracias, profe. Camilo, es que a mí me está escribiendo una niña que nos va a hacer como acompañamiento de estadística. No sé si a usted lo contactó. Pues la verdad no le he puesto cuidado, de pronto por correos, pero Ella creó un grupo para hacer acompañamiento de la tutoría. Yo sé que el profe de pronto sabe esos acompañamientos que nos están haciendo, ¿verdad? Sí, claro, es el programa RISA, esto, en el cual ella programó unas tutorías, creo que los viernes, no estoy seguro el día, pero sí a todos ustedes les debe haber llegado un correo. Sí, entonces Camilo, si quiere, pues que creo que yo no lo grabé en mi celular. A ver si usted me pone un hola y yo le paso ahí como el enlace del grupo. Y también pues para todos los que están ahí en la clase hoy. Porque yo pues creo vale, que listo. soy yo la única que estoy en el grupo. Karen, ¿estás ahí? Sí, obvio. ¿Listo? Listo. Bueno, profe, entonces lo dejo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Yuleni, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. ¿Alguien más? Ah, mire, ahí llegó. Yuleni.
Buenos días, Karen. Buenos días, Isabel. Nuevamente los saludo. Buenos días, profe. No sé qué Buenos pasará, días, profesor. no sé qué pasará con tus compañeros. Camilo ha entrado y se ha salido. Seguramente tiene problemas con internet, pero no hay nadie más. Fabián ya casi se conecta, profe. ¿Quién? Fabián Castillo, está conectándose. Ok. Bueno, Isabel, Karen, cuéntenme, ¿han tenido alguna dificultad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración que la podamos trabajar? Bienvenidas sean. Gracias, profe. Pues no, supongo que hoy ya lo haremos para lo del producto. Entonces yo creo que las dudas se despejarán ahora, conforme Profe, vaya pasando. pues por el momento no tengo dudas. Sería pronto como de pronto revisar el producto que cargué, a ver si está, si debo hacer correcciones. Karen, te estoy escuchando muy mal, ¿no? No supe lo que me dijiste porque me llegaba una palabra y a los 10 segundos otra y a los 15 segundos otra, entonces no te escuché el mensaje completo. Profe, que por ahora no tengo dudas, pero pues sería la idea revisar el producto a ver si debemos hacer correcciones. Ya. Muestre a ver qué es el producto. Producto uno. Karen, ¿lo veo bien?
Ay, profe, qué bueno. Realmente era eso, ¿no? Sí, O es eso, exactamente. Un esquema de conceptos. sí, profe. Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Me falta, pues nos falta la participación en el foro. Y son Camilo y Karen. Sí. Volví. Ok, sí, eso veo que le está dando como guerra el internet, Camilo. Sí, pero ya como que se reguló, me tocó cerrar todas las páginas, iniciar desde cero y ya listo, profe, qué pena. Ok. Bueno, tengo los 3 estudiantes, arranquemos porque el tiempo avanza y nos quedamos corticos después. Bueno, listo. De acuerdo a lo que yo tengo por aquí, vamos a compartir la pantalla. Bueno, llegó Fabián también. De acuerdo a lo que yo tengo, nosotros construimos una tabla de distribución de frecuencias y alcanzamos a calcular el promedio que lo tenemos aquí, ¿cierto? Entonces arrancamos de una serie de datos, aquí los tenemos, los ordenamos, el cual nos dio un mínimo de 15 y un máximo de 96, calculamos el rango, determinamos el número de clases, calculamos la amplitud y construimos esta tabla de distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. Contamos, calculamos frecuencias relativas, acumulamos frecuencias relativas, establecimos la marca de clase como un promedio entre los límites de cada una, es decir, el promedio entre 15 y 28 es 21.5 y esa se nos convierte en la marca de clase y así sucesivamente para cada una de las clases. Multiplicamos esta marca de clase por la frecuencia relativa que hemos establecido por aquí, es decir, hicimos unos productos entre esta columna y esta columna, la cual nos arrojó esta última columna, y la sumatoria es el promedio de nuestra distribución. En este momento estamos diciendo que el promedio, suponiendo que la variable fueran unas calificaciones de una prueba, el promedio de las calificaciones obtenidas por los 60 participantes es de 53.23 puntos. Ok, hasta ahí vamos, está claro, están tanto el procedimiento como el concepto. Sí, señor, en este momento solamente le voy a pedir un favor, ¿puede moverla un poquito hacia la izquierda, hacia la fila? Perdón, ¿El qué qué? pena, profe. Hacia la fila lo puede volver. Claro, con mucho gusto. ¿Me recuerda el número de clase? Perdón, no recuerdo muy bien el número de clase, cómo era que lo sacábamos. Y Bueno, el listo. número de clases, recuerda que dentro del documento que llenamos en Word dijimos cómo se calculaba. Esto es una fórmula matemática que me dice que es igual al logaritmo del número del total de datos, logaritmo decimal del total de datos, en este caso son 60, dividido entre el logaritmo decimal de 2. Eso forma parte de una de las De la fórmula, listo, las ya. maneras para calcular tamaños de muestras. Existen 4 expresiones. Perfecto, sí, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces aquí está, mire lo que te estoy diciendo. Aquí están las expresiones algebraicas, matemáticas que me ayudan a tomar decisiones. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces regresamos al cuadro y vamos a seguir trabajando, que nos falta una columna. Entonces, el promedio es una medida de tendencia central y de generalización, y el promedio es una medida muy utilizada. Pero el promedio tiene un problema. El promedio se utiliza demasiado, pero solamente nos muestra una parte del comportamiento de la variable, es decir, hacia dónde tienden la mayoría de los datos. Generaliza un único valor para cada uno de los elementos
con los cuales estamos trabajando. Pero un promedio puede provenir de varias cifras. ¿Ok? Este 53,23 lo obtuvimos con estos 60 datos, pero habrán otros 60 datos que me pueden dar el mismo promedio y los datos pueden que sean más grandes y más pequeños, lógicamente, para que nos vuelva a dar el mismo promedio. Entonces, como hablábamos en la distribución, cuando trabajamos con datos sueltos, esto debe ir acompañado de una medida de dispersión que es la desviación estándar. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar, para lo cual debemos empezar antes por calcular la varianza, y la varianza la vamos a calcular con la expresión que estoy digitando aquí en este momento, que es la diferencia entre cada marca de clase y el promedio, elevada al cuadrado esa diferencia, y ese cuadrado multiplicado por la frecuencia relativa. ¿Ok? Vamos a calcular para cada renglón, para cada clase o intervalo, vamos a calcular este producto del cuadrado de la diferencia entre cada marca de clase y el promedio multiplicado por la frecuencia relativa. Entonces, empezamos a introducir nuestra función, nuestro trabajo. Entonces, marca de clase de la primera clase, 21.5, menos el promedio, lo acabamos de calcular, está aquí, y ese promedio lo vamos a dejar fijo para que nos sirva de sustrayendo para todas las demás marcas de clase. Entonces, con F4 lo fijamos, cerramos el paréntesis para elevar al cuadrado la diferencia, elevamos al cuadrado la diferencia, y ese cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia relativa de la clase, ¿ok? Y le damos Enter y obtenemos ese producto. Arrastramos, sumamos esas, porque sumamos, y aquí obtenemos la varianza. Vamos a ponerla aquí abajo para colocar aquí el símbolo de la varianza. Entonces, la varianza la tenemos aquí, el símbolo de la varianza. Lo colocamos aquí para claridad de nuestra tabla. Entonces, esta es nuestra varianza. Ya les comenté anteriormente que la varianza es una medida que tiene dos características que por lo tanto no es utilizada tanto en la estadística descriptiva, sino en la estadística inferencial, y que entonces para corregir esas dos características de ser un número muy grande y que sus unidades están al cuadrado, entonces lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada a la varianza para obtener la desviación estándar. ¿Listo? Y entonces corregimos esas dobles características. Ya pasó a ser un número similar dentro de los datos que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en esta distribución con datos entre 15 y 98, es decir, la calificación mínima fue 15, la calificación máxima fue 98, nos arrojó un promedio de 53.23, nos arrojó una varianza de 410 y nos arrojó una desviación estándar de 20.26. Recordemos que estableciendo una relación entre la desviación estándar que acabamos de calcular dividida entre el promedio y multiplicado por 100, obtenemos el coeficiente de variabilidad, que es una medida porcentual. Entonces, aquí vamos a decir que la variabilidad de nuestra distribución de esas calificaciones de los participantes es de un 38.07%. Esa es la variabilidad de esos datos, ¿ok? Esa es la variabilidad de esos datos. Bueno,
hasta ahí hemos calculado medidas de tendencia central, medidas de dispersión y una medida de relación que es el coeficiente de variabilidad, que nos permite tener una idea de qué tan dispersos están los datos. Los datos están medianamente dispersos. Se dice que son muy dispersos cuando tienen una variación, una variabilidad superior al 50%. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a proceder a calcular las medidas de posición. Las medidas de posición, recuerden que son la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces vamos a mirar cómo calculamos eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, está ahí bien, no sé, mis compañeros. Ok, Karen, gracias. Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la mediana. Bueno, pues entonces vamos a hacer aquí, a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí sesión. Marzo 14, marzo 13. Bueno, entonces, entremos, pongámoslo en negrita. Bueno, esa es la fórmula de la varianza.
Listo, bueno, entonces vamos a incluir la tabla, vamos a traernosla para acá. Vamos a colocarle aquí un cuadrito para que se vea mejor. Bueno, listo. Ya tenemos nuestro cuadro. Listo. Entonces voy a echarle aquí la carreta primero antes de proceder a calcular la mediana, explicarles cómo. Entonces, la mediana, como ya lo dijimos cuando trabajamos con datos sueltos, se cumple, se sigue conservando el mismo concepto, es ese valor que se ubica en la mitad de la distribución. Me deja por debajo de ellas la mitad de los datos y por encima la otra mitad. La mitad en cualquier todo, un todo de cualquier conjunto es el 100%. La mitad de ese todo, pues es el 50%. Entonces, tenemos que buscar ese dato que se ubique en esa mitad, es decir, en ese 50%, que me ubique ese 50% de la distribución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a nuestra frecuencia relativa acumulada para buscar en qué celda encontramos el 50% acumulado. Recordemos que aquí en la primera clase solamente tenemos acumulado hasta el 15% o el 0.15. En la segunda clase hasta el 0.32, todavía no llegamos al 50. En la tercera clase tenemos el 0.53. Ahí está incluido, ahí está contenido el 50%. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los datos de esta clase para calcular la mediana. Vamos a trabajar con esos datos de esa clase para calcular la mediana. ¿Ok? Ya con esta explicación, entonces ahora sí voy a irme nuevamente a Word y vamos a mirar, a explicar lo que les acabo de decir y a calcular, a reemplazar la fórmula de la mediana para calcularla. ¿Ok? Entonces, la mediana listo. Necesito una fracción. Ahí vamos a insertarla aquí desde arriba, con eso les enseño eso. Entonces, la mediana es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud multiplicada por, vamos a insertar aquí una formulita, o más que una fórmula, es un formato de fórmula para poder. Entonces vamos a insertar esto, que es lo que necesito, y con este es suficiente, sencillo. Ok, listo.
Entonces, la mediana es igual a eso, la amplitud 0.50 menos H mayúscula sub I prima dividida entre H minúscula. Esa es la fórmula y vamos a agrandarla un poquito. Vamos a agrandarla un poquito. Bueno, esta es la fórmula, ¿ok? Entonces, 0,50 es una constante cuando vamos a calcular la mediana. H mayúscula sub I ya sabemos que es la frecuencia relativa acumulada. Esta es la columna de H sub I. Entonces, ya les dije que teníamos que ubicar dónde está la mediana. Resulta que la mediana está aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar y bueno, entonces, en este intervalo, el intervalo de la mediana, el límite inferior es 43. ¿Listo? Entonces, esto sería igual, vamos a seguir escribiendo aquí, 43 más la amplitud. Recordemos que la amplitud nosotros lo establecimos desde el principio y la amplitud de nuestro caso es 14. 15 más 14, 29, más 14, 43. ¿Listo? Entonces la amplitud de nuestro intervalo es 14. Y ese 14 lo vamos a multiplicar por esto que está aquí. Entonces vamos a copiarlo para poderlo utilizar. Listo. ¿Qué es H sub I prima? El H sub I prima es la frecuencia acumulada. Ya sabemos que H sub I es la frecuencia acumulada. Pero, ¿cuál frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. Nosotros dijimos que el intervalo de la mediana es este. Vamos a ponerle aquí un colorcito para que se nos facilite. Este es el intervalo de la mediana. ¿Listo? Entonces, la frecuencia acumulada anterior es esta, 0,32. Y la frecuencia relativa del intervalo es este 0,22. La frecuencia relativa del intervalo es este 22. Es decir, a 0,50 le vamos a quitar el anterior y le vamos a restar el que está a su lado. Entonces, 0,32 menos 0,32 menos 0,32 dividido entre 0.22. ¿Listo? Esa es nuestra mediana. Y eso nos da un total de... Recuerden que siempre que tengo un paréntesis, yo debo resolver la operación que está dentro del paréntesis y ahí hacer el resto de las operaciones. Este 14, pues recordemos que está multiplicando a ese resultado de ese paréntesis y ese producto se lo tenemos que sumar al límite inferior. Es la última operación que hacemos. Las operaciones tienen jerarquía. Empezamos con las potencias y raíces, seguimos con los cocientes y productos y terminamos con las sumas. ¿Cuánto da eso, por favor? $57, profe. ¿Perdón? 57. 57 exactos. No, pero solo la primera, pues la suma. No, no puede ser 57. Primero haga esta operación, 0,52 menos 0,30 que me da 0,18. 0,18 dividido entre 0,22 me da 0,8, 0,9, algo así. Como 56 algo sí debe ser.
Si lo prefiere, ponga los paréntesis, también no funciona así. Profesor, no sé, a mí me dio 46.63. 46.66. Vamos a ver. Sí, señor. 46.66, 60, no, 63, 63. Cuarenta y 46,63. Sí. La cifra es correcta. $54.45. ¿Cómo la hizo, profe? ¿Ah? ¿Cómo la hizo? Entonces, punto 50 menos punto 32. Eso me da Da punto punto 18. 18. Dividido en punto 22 me da punto 80 y algo. Sí. Por 14. Ah, sí. Sí, sí, sí. Más 43. Sí, porque primero se soluciona los productos. Sí. Primero, los signos que están agrupados, paréntesis. Si hay potencias, potencias y raíces. Después, productos y cocientes, multiplicaciones y divisiones. Y finalmente las sumas. Mire, la manera Sí. de verificar si esto está bien, sencillamente es parándonos en el intervalo. Tiene que ser un valor entre 43 y 56. Muy cercano a 56 porque en 56 tenemos acumulado el 53%. Muy cerca al 50% que es la posición de la mediana. ¿Listo? Por eso, ahí tenemos una manera de confrontar si nuestro cálculo es acertado. Es un valor entre estos dos. ¿Listo? Y como este 0,53, pues es más cercano a él que al otro, ¿no? Por eso 54,45 es un valor acorde a eso que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la mediana? La mediana, pues sencillamente es una medida posicional, como ya lo hemos dicho, que me está diciendo que la mitad de las observaciones está por debajo de él y la mitad por encima de él. Si lo comparamos con el promedio, vemos que son medidas relativamente parecidas. Entonces, esta es una distribución que no tiene sesgo, es decir, no tiene valores extremos, no tiene pocos valores muy grandes o pocos valores muy pequeños que afecten el promedio. Entonces, los datos son más o menos estándar, no están tan distantes, ¿ok? Medianamente distantes. ¿Listo? Aquí no hay casi la posibilidad de que hayan valores extremos. ¿Listo? Bueno. Sigamos ahora con los cuartiles. Bueno, listo, conocer la mediana está bien,
pero es insuficiente. En ocasiones necesitamos tener como más información, más conocimiento acerca del comportamiento de la variable. Entonces, existen otras medidas como son el cuartil, los cuartiles, los deciles y los percentiles que nos permiten conocer algo más de la distribución. ¿Ok? Nos permiten conocer algo más de la distribución. Cuartil viene de cuarta parte. Entonces, cuartil significa una medida que me acumula, cuartil es cuarta parte en decimal es 0,25, en porcentaje es el 25%. Entonces, los cuartiles ¿listo? Entonces ya tenemos el cuartil 2 y entonces el cuartil 2 también es igual a 54.45, que es exactamente la misma mediana. ¿Listo? Ahora, pues vamos a mirar cómo calculamos el cuartil 1. ¿Cómo calculamos el cuartil 1? ¿Listo? Entonces copiemos esto y adecuémoslo. Listo. Entonces, ¿esto qué me cambia? Lo único que me cambia aquí es la constante. Ya no vamos a buscar el dato que ocupa la posición central, sino el dato que me acumula hasta el 25% de la distribución. De una vez nosotros como que de manera automática nuestra mente dice, ah, bueno, entonces reemplacemos el 0,50 por 0,25 y ya quedamos listos. No, un momentico. Primero tengo que ubicarme en la tabla para encontrar dónde está acumulado el 25%. Entonces, en el primer intervalo acumulamos hasta el 15%. En el segundo intervalo acumulamos al 32%, es decir, el 25% está en este intervalo. El 25% está en este intervalo. Entonces, nosotros, con estos datos que hay aquí, vamos a proceder a calcular el cuartil 1. El cuartil 1. ¿Ok? En este intervalo vamos a calcular el cuartil 1 y vamos a reemplazar los datos.
El límite inferior del intervalo es 29. La frecuencia acumulada anterior es 0,15. Y la frecuencia acumulada del intervalo es 0,17. Recuerden, la frecuencia acumulada del intervalo anterior y la frecuencia del intervalo. Entonces, el límite inferior es 29. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiar esto aquí para reemplazar. Bueno, tengámoslo ahí listo para utilizarlo ahora. Entonces, reemplazando sería 29, que es el límite inferior, más 14, que es la amplitud del intervalo que está establecida desde el inicio del ejercicio, multiplicada por 0,25 menos la frecuencia relativa acumulada, que es 0,15, dijimos, el cuadro, la anterior, 0,15, sobre la del intervalo, que es 0,17. 0,15 sobre 0,17. ¿Ok? ¿Listo? Y aquí ya al final tendremos calculada nuestro cuartil 1. ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 37.23. Ok. Es una respuesta lógica. Es una respuesta lógica. Ya les digo por qué. Ese 37 está aquí en medio de estos dos intervalos y más o menos es el punto medio, ¿no? Aquí tengo hasta el 15, el 25 está aquí, sí, es exactamente esa respuesta. Entonces, ¿qué significa ese cuartil 1? Este cuartil 1 lo que me indica, lo que me cuenta, es que el 25% de las calificaciones más bajas están por debajo de 37.23. El 25% de los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo de 37.23. Y si lo queremos ver de manera significativa, podríamos decir que el 75% obtuvo notas por encima de 37. ¿Ok? Medidas de posición solamente me sirven para eso, para ubicarme. Ustedes hace mucho rato que presentaron, la mayoría hace mucho tiempo que presentaron las pruebas AVER. En ese momento llamaban las pruebas ECAES, las pruebas del Estado, las pruebas del ICFES, diferentes denominaciones han tenido a lo largo de la historia. Todo lo presentamos y obtuvimos una calificación, 300 algo, 200 algo. Esa calificación venía acompañada o de un cuartil o de un percentil. Si estábamos, por ejemplo, en el cuartil 3, estábamos diciendo que nosotros estábamos, nuestra nota tiene el 75% de los que presentaron la previa, la prueba, tienen calificaciones por debajo de la mía. Es decir, yo estoy por encima del 75% de los estudiantes que presentaron la calificación. Solamente el 25% de la élite está por encima mío, está por encima de ese cuartil 3. Le vamos a calcular el cuartil 3 ahora. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Siempre se debe aproximar o se dejan los decimales así? Un ejemplo, si se pasa de 5, ¿aproximo o lo dejo así? No, déjalo así como está, con 2 decimales. Esto lo podemos traer con 2 decimales. Bueno, profe, Aproximaríamos gracias. el segundo decimal dependiendo si hay un tercer decimal. Ok, listo. Bueno, listo.
Entonces, cambiamos aquí el 1 por el 3 y cambiamos aquí el 0.25 por ¿quién? Por el 0.75. ¿Listo? Y empezamos a reemplazar. Listo. Límite inferior del intervalo donde está acumulado el 75%. Entonces tengo que primero encontrar dónde está el 75%. Vemos que el 75% está aquí en la clase siguiente a la clase de la mediana. Es decir, nos da el cuartil 3 nos va a dar un valor entre 57 y 70. Entonces tenemos que nuestro límite inferior es 57, nuestra amplitud es 14. Entonces, $57 más 14, un momentico. Bueno, entonces, cuartil 3 igual a, dijimos que el límite inferior del intervalo era 57, nuestra amplitud es 14, esto es 0.75, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 0.53, anterior 0.53, y la del lado, la del intervalo es 0.27. 0.53. Y aquí 0.27. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra respuesta. ¿60 qué? 68.41. Lo aproximé por el 7. 78.41. Ok, ¿qué podemos decir de esto entonces? Podemos decir que el 75% de los estudiantes que presentaron la prueba tienen notas por debajo de 78.41. Ok, el 75% tiene notas por debajo de 78.41. Y pues solamente el 25% tiene notas por encima de esa calificación. Profe, ¿no es 68? Ah, 57, sí, 68, disculpe. 68. Entendí mal, sí. 68.41. ¿Listo? Bueno. Entonces, esos cuartiles lo que hacen es acumularnos de 25 en 25, ¿no? Bueno. Ahora, si queremos más detalle, podemos calcular deciles. Deciles viene de décima parte. Entonces tenemos decil 1, 2, 3, hasta 9. Y cada uno me va acumulando de 10 en 10. El decil 1 me acumula el 10, el decil 2 el 20, el decil 4 el 40, el decil 5 el 50. Por eso el decil 5 es la misma mediana. ¿Ok? Entonces ya habrán descubierto que la fórmula pues es una fórmula similar, es decir, una fórmula adecuada. Entonces, vamos a calcular aquí un decil. Vamos a calcular, por ejemplo, el
decil 7. Vamos a calcular el decil 7. Decil 7. Listo, entonces cambiamos el símbolo de nuestra medida que vamos a calcular y la constante también la cambiamos por 0.7. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar esto aquí. Listo, buscamos dónde está el decil 7. El decil 7 nos coincide con el intervalo donde está el cuartil 3. ¿Ok? Donde está el cuartil 3. Nos coincide con él. Entonces, los datos son los mismos, ¿no? Los datos son los mismos, solamente que nos va a cambiar el límite inferior y no, el límite inferior no nos va a cambiar, nos va a cambiar únicamente la constante. Entonces, el decil 7 es casi igual a esto, de pronto un poco menor. $0.70. A mí me dio 65.81. A mí también. Ok. Entonces, el 70% tiene calificaciones por debajo de 65.81.
Bueno, entonces yo no creo que... No, bueno, sí, vale la pena calcular aquí un percentil para mirar una situación. Vamos a calcular el percentil 9. Ok, únicamente pues por aclararles algo. Profe, ¿será que me repite a cuánto equivale el percentil? ¿Cuánto equivale a qué? ¿A cuánto equivale el percentil? 1%. Cada percentil es un 1%. Percentil 9. Vamos a calcular la medida que nos acumula hasta el 9%. Ok, entonces percentil 9. Entonces aquí esto es 0.09, que es el 9%. Y lo demás no me cambia. Ok, entonces yo tengo que irme a buscar dónde está el percentil 9. Y aquí vemos que en la primera clase tenemos acumulado hasta el percentil 15, ¿ok? Hasta el 15%. Entonces, el percentil 9 está aquí en esta primera clase, ¿ok? Está aquí en esta primera clase. Entonces, reemplazamos. El límite inferior es 15, la amplitud es 14. El límite inferior es 15 más 14 multiplicado por 0.09 menos. Esto es lo que les quiero mostrar. Ay, no, espérate. Espérate que aquí esto me quedó incompleto. Si tengo aquí esto, pues utilícenlo, ¿no? Control C. Control V. .09 menos. Entonces nos vamos al cuadro y ¿qué encontramos? Encontramos que antes de esto no hay nada. ¿Listo? Esta es la primera clase, el primer intervalo. Antes de él no hay nada. Entonces restamos 0 porque no hay nada antes. ¿Ok? Restamos 0 y dividimos entre la frecuencia del intervalo que es 0,15. ¿Ok? Entonces, menos 0 dividido entre 0.15. ¿Listo? 0.09 dividido entre 0.15 me da tercera 3 quintos 0.6. 0.6 por 14 7.4 22.4 23.4, profe. 23.4, sí. 23.4. Ok, listo. 23. 23.4. Entonces, el 9% de las calificaciones están con notas por debajo de 23.4. El 9% de las notas más bajas tienen valores menores o iguales a 23.4. ¿Listo? Esto es medidas de posición. De estas medidas de posición, nosotros podemos calcular una medida que se llama el rango intercuartil.
ver, el rango intercuartil es una medida de dispersión y se calcula restando del cuartil 3 el cuartil 1. Y eso, pues sencillamente, ¿qué hace? Me deja el 50% de los datos centrales, me quita el 25% de los datos más pequeños y el 25% de los datos más grandes, ¿ok? Y me queda concentrado únicamente el rango para los datos, para el 50% de los datos centrales. Cuando tengo datos grandes o datos pequeños, pocos, pero digamos bien diferentes del volumen de datos con los cuales estoy trabajando, entonces nos va a aparecer esto, un promedio o muy grande o muy pequeño. A ver, ejemplo. Ustedes en promedio pueden tener una edad de 30, 32, 33 años. Ustedes como estudiantes. Pero si yo entro en ese conjunto, ese valor de 70 años los va a llevar a que el promedio ya no sea 32, sino 33, que puede ser como 40, 38, es decir, un valor mucho más grande, dando idea de que el conjunto es más maduro, dado que esto hay un dato, con un solo dato grande, pues sencillamente vemos que automáticamente el promedio se dispara. Y resulta que no es cierto que el conjunto de datos como tal tenga ese promedio, sino que está afectado por un valor extremo. ¿Ok? Entonces, ¿quién me permite detectar eso? O la desviación estándar, o el coeficiente de variabilidad, y el rango intercuartil, pues al quitarme esos datos, si yo quiero tener una información mucho más veraz o no afectada por datos extremos, pues sencillamente lo que hago es quitar esos valores extremos, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, una dispersión del 70, 80% en el rango, en el coeficiente de variabilidad, entonces digo, bueno, vamos a eliminar los datos extremos a ver qué pasó y vuelvo a hacer el cálculo únicamente con los datos, con el 50% de los datos centrales. Entonces ya está más refinada la información. Eso ya son trabajos mucho más detallados, ¿no? Pero de todas formas, pues les cuento por qué se calcula, por qué existe ese rango intercuartil. ¿Ok? También me sirve para comparar poblaciones diferentes. ¿Qué pasa con ese comportamiento de poblaciones diferentes? ¿Qué pasa con ese rango intercuartil y con los cuartiles 1 y 3? ¿Listo? Bueno, ¿qué me queda faltando? Ah, me queda faltando el gráfico. Vamos a graficar esto. ¿Preguntas? No, todo súper claro. Pues tiene Bueno. mucho dinamismo, ¿no? Mucha cosita, diría yo. Sí, realmente sí, tiene detalles, tiene ahí digo yo que su encanto, ¿no? ¿Y qué encanto? Profe, eso nunca se pasa a graficar, ¿cierto? ¿Cómo? Eso nunca se pasa a graficar. Eso que lo que estamos haciendo, hasta el cuadro Sí, lo vamos a graficar, claro que sí. El cuadro lo vamos a graficar. ¿Cómo mostramos esto de manera gráfica? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la marca de clase. Me toca hacer aquí un pequeño ajuste para poder hacer esto. Vamos a copiar estos valores de la marca de clase y los vamos a pegar aquí. Con pegado especial vamos a pegar únicamente los valores para que no me traiga fórmulas, porque si no me despapaya todo. O no me despapaya todo, sino que no me va a dar lo que me tiene que dar. Ni no necesito, sino los valores. Listo, entonces aquí me traen los valores de la marca de clase. Listo. Ahora también me voy a traer para acá los valores de las frecuencias absolutas. Estos valores, no, estos. Estos valores de las frecuencias absolutas los voy a traer para acá y también le voy a pedir que me los pegue únicamente valores. Ok, listo, valores.
Y también me voy a traer la frecuencia relativa. Me voy a traer para acá. Listo. Entonces, vamos a graficar primero la frecuencia absoluta. Para graficar la frecuencia absoluta vamos a utilizar un gráfico de barras. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le quitamos esta etiqueta de aquí para que no nos muestre dos barras, sino una sola. Después de esto, seleccionamos, nos vamos a insertar, le decimos que nos inserte un gráfico de barras, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro gráfico de barras. Resulta que nuestro gráfico de barras nos presenta estas gráficas separadas, estas barras separadas, pero el histograma, que es un gráfico de barras en el cual no hay separación entre las barras, es el ideal para mostrar esos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle más detalle a esto. Entonces, seleccionamos dentro de las barras dándole un clic y le damos clic derecho y le decimos que nos agregue las etiquetas de datos. Es decir, le estamos diciendo que nos coloque los valores de las etiquetas de datos. ¿Listo? Seleccionamos esto y le damos más tamaño. Le damos más tamaño a esos números que están como muy pequeños. Les damos más tamaño para que sean visibles. ¿Ok? Listo. Bueno, ahora volvemos y nos paramos aquí y volvemos a darle clic y vamos a darle formato a la serie de datos. ¿Ok? A la serie de datos. Entonces, vamos a quitarle este ancho. Vamos a quitarle este ancho. Vamos a ponerle el 0. Y aquí también pongámosle un 1 aquí, a ver qué pasa. No lo he hecho nunca, vamos a ver qué pasa si le coloco un 1 aquí. No un 0, sino un 1. Y aquí vamos a colocarle otra vez el 0. Listo. Entonces, ya tenemos el histograma. Esto nosotros lo podemos también maquillar un poquito. Por ejemplo, no me gusta el azul. ¿Ok? Entonces voy a encontrar por aquí más colores. Uno menos intenso. No, pero no es para ustedes, es para todos. ¿Listo? Entonces, el borde, línea sólida o línea degradada o línea sólida, yo decido qué hago. Si le quiero poner una línea sólida, entonces le puedo poner un poquito más de puntos a esto. Ok, listo. Le puedo cambiar el color a la línea, se la puedo poner negra, por ejemplo, para que se vea más. Listo. Y aquí tengo ya mi gráfico de barra, mi histograma. Listo, ¿qué me está diciendo? Que como hasta 21.5 tengo 9 datos, o tengo 9 datos, y entre 21.5 y 35.5 tengo 10 datos, que aquí tengo 13, que aquí tengo 16, que aquí tengo 8 y que aquí tengo 4. ¿Ok? Sería mi gráfico de barras. Ahora, ¿cómo mostramos las frecuencias absolutas? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos algo parecido. Seleccionamos la primera columna.
Seleccionamos la primera columna. Ok. Entonces, como voy a seleccionar una columna por medio, entonces lo que hago es que oprimo la tecla control, la que está debajo de las mayúsculas, la mantengo oprimida mientras selecciono esta columna. ¿Listo? Entonces ya, suelto. Y ahora le digo que me inserte un gráfico, pero ahora quiero un gráfico circular y me gusta este que tiene tercera dimensión, que se ve más bonito, y aquí ya me lo insertó. Puedo hacer lo mismo que hice ahorita. Entonces, puedo decir que me coloque las etiquetas, ok, estas etiquetas, me vengo aquí al inicio, le subo los valores, que están muy pequeños, que no los veo casi, ok, le voy a de pronto también a decir que le quite, serie de datos, dar formato a la serie de datos, le vamos a decir que nos coloque no, no, porcentaje. A ver, yo quiero que me muestre el porcentaje y que me muestre el valor. O puedo quitar el valor. Bueno, en fin. Aquí ya empiezo a jugar con el maquillaje, con lo que yo quiero. También si quiero puedo cambiar los colores. En fin. Pero finalmente lo que a mí me interesa es que esto se vea de manera clara y pues en el lenguaje comercial, en el lenguaje popular, hablar de porcentaje a cualquier persona no queda desconocido, ¿no? Es decir, cualquier persona que le hablen de porcentaje tiene idea de qué le están diciendo. Entonces, eso es lo que se pretende con esto. Mostrar esto, la tabla que se construyó de otra manera que sea pues entendible para la mayoría de los usuarios de lo que se hizo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a incluir esto. Vamos a incluir esto en el documento de Word para que nos quede completo.
Incluso aquí en Word también puedo modificarlo, puedo editarlo, puedo agrandarlo, lo puedo centrar. Lo puedo centrar. Bueno. Y ahora traigámonos la torta. Bueno, jóvenes, preguntas. Con esto dejamos terminado lo que es el cálculo de medidas posicionales, de tendencia central, de dispersión y pues algo del análisis que se puede hacer, es decir, para qué me sirven, dónde las puedo utilizar. Realmente ustedes van a tener otras asignaturas donde van a tener que hacer investigaciones, mercadeo, donde van a tener que mostrar resultados, pues aquí ya tienen herramientas para hacerlo, ¿no? Lógicamente que pues uno enriquece su conocimiento todos los días cuando se decide a utilizarlos, ¿no? A utilizarlos y a extraer los resultados que nos puede arrojar el trabajo con datos. ¿Ok? ¿Preguntas? Súper claro, profe. ¿Todo claro? Todo claro, profe, sí. Ok. Todo claro. Profe, ¿usted sube esto a la plataforma? Sí, por eso me preocupo porque todo me queda en Word, ya le cambié el nombre, ya le actualicé la fecha hasta hoy. Y sí, y esto pues lógicamente también lo voy a subir. También voy a subir esto, voy a colocar este gráfico por aquí aparte para que se vea todo y se lo subo también, claro. Esto, pues vamos a cambiar el nombre también, actualizar el nombre, guardar como, para que nos vaya quedando ahí por fecha, marzo 13. Y lo guardamos. Y ahorita, pues que ustedes se estén preparando para su otra tutoría, pues yo me encargo de esto, de actualizar esto. Y cuando deje de grabar, pues también Zoom me descarga el video total para poderlo subir a YouTube y compartirles el enlace. ¿Ok? Bueno, ya vi que me entregaron un trabajo, Karen y Camilo ya lo subieron. El plazo es hasta el 20. Hasta el Y la 20. participación también, profe. Ok, correcto. Hace unos minuticos ahí. Ok. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. El tema que sigue es quizás el tema más exigente de la estadística, que es la probabilidad. No por el contenido matemático, sino por el contenido lógico. Pero cuando uno le coge cariño, pues comienza como a retarse, ¿no? A mirarlo como un reto que yo debo enfrentar y que me facilita crecer. ¿Ve? Entonces, nos obliga a pensar con la mente abierta, es decir, a ir más allá de lo que cualquier persona puede deducir, es decir, de lo evidente. Tengo que ser un poquitico más profundo en mi pensamiento y eso es lo bonito de las probabilidades. Ahí mismo dice uno, ¿por qué no mire esto? ¿Por qué no mire aquello? ¿No? En 5 minuticos te llamo que termino mi sesión de clase, ¿ok? Buen rato. ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no lo miré de esta manera? ¿Por qué se me pasó esto? Entonces, como que lo obliga a uno a profundizar un poco más su conciencia, su manera de pensar, su habilidad de pensamiento. Por eso me gusta. Señora. Hola.
Se le disparó la llamada. Ok. Bueno, jóvenes, yo no tengo nada más que decirles hoy. No quiero entrar en el tema de probabilidades hasta la próxima clase. Quiero dejar esto hasta aquí. Pues los invito a que pronto se decidan a cambiar estos datos que están aquí, estos 60, a cambiar los valores o a hacer 70 o 50 o a mirar dentro de pronto de su mismo trabajo, de su misma desempeño, actividades cotidianas. No sé si tengan trabajos que realizar de cálculos y de pronto o algo que ustedes no hayan visto, que no hayan deducido que merece un análisis de datos, pues de pronto les pueden hacer la inquietud por eso. ¿Ok? Vale, sí, señor. Bueno, jóvenes, Bueno, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Nos vemos, creo que en 8 días, tal vez. No he mirado cómo estamos nosotros aquí de 'Sí, tenemos tutoría entre 8 días. Y creo que regresamos a nuestro horario de 7 de la mañana. Vale, profe. Me parece que sí, miremoslo de una vez. Entonces, ¿qué marzo 21? ¿Es marzo 20? Marzo 20. Marzo del 2021. Siete de la mañana, efectivamente. ¿Ok? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Muy amables. Y hasta dentro de 8 días. Vale, profe, bueno, profesor, igualmente. hasta Feliz luego. fin de semana, profe. Hasta luego. Para Hasta luego. todos ustedes, muchas gracias.